Entramos en lo que podría ser y hablamos de una reacción química. Ya en el contenido anterior ustedes vieron lo que son los enlaces químicos. Al hablar de enlaces hablamos de una unión de elementos químicos. En este caso estamos hablando de una reacción química, ya de los elementos químicos entre sí. La descripción dice que la reacción química también es llamada un cambio químico o fenómeno químico. Es claro, porque si es que nosotros agarramos una hoja de papel y le encendemos fuego, ocurre una reacción química y por ende existe un cambio químico. Porque la celulosa, ¿verdad?, que contiene la hoja ya no vuelve a ser celulosa después de que haya tenido la presencia del fuego. Ya se vuelve entonces cenizas. Y es todo proceso termodinámico. ¿Por qué hablamos de termodinámico? Porque mayormente siempre entra a tallar lo que es la temperatura. El calor puede ser absorbida o también puede ser desprendida, en el cual dos o más sustancias se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces. Como lo dije al principio, hablamos de que la hoja se le prende fuego, ¿verdad? Entonces al principio era una hoja de papel y después ya pasa a ser entonces cenizas. Bien, estas ecuaciones químicas también tienen unas representaciones, las representaciones de las reacciones químicas. Dice, las reacciones químicas no se pueden ver a simple vista y eso es obvio, o sea que no vemos que se quema la hoja, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos de qué tipo de reacción química estamos hablando en ese caso. Entonces, lo que hacemos es decir, que al combinar, ¿verdad?, sabemos qué sucede. Combinamos la hoja con el fuego y sucede una reacción química. Entonces, esta reacción química se puede representar en lo escrito por medio de una ecuación química. Así como en matemáticas se representan las ecuaciones también, o como en física también las ecuaciones, que es la representación gráfica de una reacción química. Es decir, las reacciones químicas se representan por medio de las ecuaciones químicas y mismas que estén formadas por varias partes en las que agrupamos de dos maneras. Primeramente, una ecuación química puede estar representada por reactivos y productos. Y esta representación que tenemos aquí gráficamente es la representación entonces de una reacción química al cual le conocemos con el nombre de ecuación química. La ecuación química está representada por los reactivos y por el producto, o también puede ser productos porque pueden ser más de uno. Entonces, ¿qué ocurre aquí en los reactivos? Los reactivos mayormente siempre están representados, o sea que separados por un signo más, ¿verdad? ¿Qué significa una mezcla? ¿Verdad? Separados los reactivos por los productos por una flecha. Y esta flecha significa que reacciona, o sea que se produce una sustancia nueva. De esta forma se representa entonces una ecuación química. También la ecuación química también se está representada por símbolos y números. Los símbolos existen, ¿verdad?, de tres tipos y los números pueden aparecer de dos tipos. Tenemos aquí también un ejemplo, como les dije al principio, que también puede ser varios productos. Tenemos aquí unos reactivos que A y B, entonces producen unos productos que son C y D. Hay que tener en cuenta que estos A y B van cambiando, como se dijo al principio de una reacción química, entonces se producen o se combinan para producir un nuevo producto, un nuevo tipo de elemento o también un compuesto mayormente, y entonces por eso se representa por estas letras. Por ejemplo, tenemos aquí, valga la redundancia, un ejemplo, tenemos el zinc más el sulfato cúprico, y tenemos aquí como producto tenemos al sulfato de zinc más cobre cobre atómico. Decía que los símbolos se pueden representar de tres formas. Tenemos el símbolo químico, tenemos el símbolo aritmético y el símbolo convencional dentro de la ecuación química. El símbolo químico, como lo dice aquí, se refiere al símbolo de los elementos químicos. El símbolo de los elementos químicos está representado por la letra que representa cada elemento. Por ejemplo, si hablamos de sodio, es el elemento químico, el símbolo del sodio es Na. El símbolo siempre está representado por dos letras, o una sola letra, o muchas veces tres letras. La primera letra siempre es mayúscula y las siguientes siempre son minúsculas. Entonces, si hablamos de hierro, representamos con Fe. Ese es el símbolo químico. El símbolo aritmético es el símbolo más
¿Y qué significa combinar o mezclar? Ya hablé de ese signo más anteriormente, en donde tenía el signo más entre medio de los reactivos o en medio del producto, en donde significa que se combinan o en todo caso se mezclan. Y el símbolo convencional, que es la flecha, que significa produce, que también expliqué eso un poquito antes. Son los tres tipos de símbolos que se utilizan entonces en una ecuación química. También decía que una ecuación química está representada por números, ¿verdad? En cuanto a los números, podemos hablar de dos tipos: enteros y grandes, llamados coeficientes, y también enteros y pequeños, llamados subíndices. El coeficiente es el número grande que va situado por delante de todos los símbolos de cada fórmula, que indica la cantidad de moléculas de la sustancia de que se trate. Cuando no aparece un coeficiente en la fórmula es porque se supone que es 1, el cual no se escribe. Lo que también se aplica para el subíndice. Cuando el coeficiente se multiplica por el subíndice, resulta el total de átomos del elemento químico que lo lleva en la fórmula. Esto es que el coeficiente afecta a todos los subíndices de una fórmula. Teniendo aquí a modo de ejemplo, podemos distinguir los que son los coeficientes y también los subíndices. Dice que los números enteros y grandes son los coeficientes y que están por enfrente siempre de los elementos o de las moléculas, de los compuestos químicos. Entonces estos números que están aquí por enfrente entonces son los que se conocen como los coeficientes. Y los números pequeños, ¿verdad?, son los llamados entonces subíndices, los números más pequeños. Mayormente estos subíndices, dependiendo de cómo esté entonces distribuido dentro de la ecuación química, depende a cada elemento. Si miramos aquí, tenemos aquí un número 2, entonces este subíndice solamente afecta al oxígeno. Si nosotros miramos aquí, entonces tenemos un 4 al lado del oxígeno, entonces solo afecta al oxígeno. Lo mismo aquí. Si nosotros miramos en el siguiente ejemplo, tenemos un 3 como subíndice, afecta al oxígeno, tenemos un 2 que afecta al aluminio. Pero aquí tenemos un 3 por fuera de un paréntesis. Entonces este paréntesis significa de que está indicando que a estos dos números, a estas dos letras, a estos dos elementos químicos, a estos dos símbolos químicos, afecta este subíndice. Significa que este 3 afecta al hidrógeno y por ende también al oxígeno. También daba la explicación, o sea que la teoría hablaba de que el coeficiente afecta a todos, ¿verdad?, a toda la molécula y también es multiplicado por el subíndice. Este 2 afecta al magnesio. Este 2 afecta al magnesio y también al oxígeno. Recordemos que si no es escrito nada al lado, ¿verdad?, el subíndice corresponde a 1. Y si aquí tampoco no es escrito nada, entonces el coeficiente es 1. Entonces si vamos a hacer la multiplicación, entonces sería 2 por 1, va a ser 2. Tenemos entonces 2 átomos de magnesio. 2 por 1 es 2, tenemos entonces 2 átomos de oxígeno en esta molécula. Entonces aquí tenemos coeficiente 1, 1, coeficiente 1, coeficiente 1, porque no es escrito. Aquí también tenemos coeficiente 1, pero aquí frente al agua tenemos un coeficiente 3. Y aquí frente al hidróxido de aluminio tenemos un coeficiente 2. Entonces aquí se cumple lo que hace rato estaba diciendo en la parte teórica, que el coeficiente y el subíndice se multiplican juntos para dar el total de compuestos que tenemos en la molécula. Entonces, como dije al principio, este 3 afecta al hidrógeno y afecta al oxígeno, pero no afecta al aluminio. Pero este coeficiente sí afecta a los 3, al aluminio, al oxígeno y también al hidrógeno. Entonces, si llegamos a multiplicar, tenemos 2 por 1, vamos a tener 2 átomos de aluminio. Tenemos 2 por 3, entonces tendremos 6 átomos de oxígeno. Y volvemos a multiplicar 2 por 3, también tendremos entonces 6 átomos de hidrógeno. De esa forma entonces tenemos la parte importante del cual se habla también de coeficientes y de subíndices. Aquí tenemos entonces, si tendríamos aquí por ejemplo un número 4 en forma hipotética hablando, este 4 multiplicaría al aluminio y también al oxígeno. Tendríamos entonces 4 por 2, 8 de aluminio y 4 por 3 tendríamos 12 de oxígeno. Con esta parte entonces
Digamos, hacemos una introducción de lo que es la reacción química, la representación de esa reacción química, como se decía en una ecuación química, y que esta ecuación química está representada en dos partes muy importantes: reactivos y productos. Estos se representan por medio de símbolos químicos, también por medio de símbolos aritméticos y también por medio de símbolos convencionales. También está compuesto por números, y estos números son conocidos de dos formas, que son los enteros y grandes llamados coeficientes y los enteros y pequeños llamados subíndices.